que ustedes mismos nos han estado solicitando. Muchas gracias también, comentar el agradecimiento al AMDROC, que yo creo que sin el apoyo de ellos no podríamos llegar hasta tantas personas. Hemos hecho una labor de reconocimiento, de saber a dónde podemos llegar, con quiénes podemos llegar, y hasta el momento creo que hemos tenido una muy buena presencia dentro de los cursos, y pues nosotros como empresa, como fabricantes de acero en México, como productores, nos sentimos bastante satisfechos por el simple hecho de saber que hay muchísimo interés en cuanto a la información que estamos desarrollando y que estamos llevando para ustedes. Como muchos de ustedes saben, ha habido algunas dudas, comentarios en cuanto al curso que se va a desarrollar el día de mañana. Mañana tenemos un curso que se va a hablar acerca de los fundamentos de soldadura, y nos van a apoyar personas de la sección 233 de la AWS a impartir este curso. Entonces, actualmente, ahorita todavía se tiene el registro abierto, ya se mandaron las ligas para que se puedan conectar, pero pues a solicitud de muchas personas, y espero que en este foro haya bastantes, a solicitud de ustedes mismos, hemos estado abriendo nuevamente la liga de registro para que quienes no hayan tenido la oportunidad de registrarse, lo hagan y puedan acceder el día de mañana a la capacitación que se va a ofrecer por parte de la sección 233 de la AWS aquí en México, que su sede está en Chihuahua. Entonces, muchísimas gracias a todos. De igual manera, recordarles la importancia que tiene que nosotros sepamos que ustedes estén actualizados en cuanto a la oferta de materiales que nosotros tenemos. Como saben, la industria del acero, en particular las plantas siderúrgicas, se consideraron como negocios esenciales, no han parado a la fecha, y las plantas siguen operando de manera normal, obviamente con sus variantes debido a la contingencia, pero la oferta del material se sigue fabricando. Y también recordarles de que estamos apoyando todos aquellos proyectos en los cuales ustedes deseen utilizar nuestro producto, hacer algunas revisiones en cuanto a conversión de proyectos de sistemas constructivos tradicionales a sistemas constructivos en acero, optimización de los mismos proyectos que ustedes ya tengan diseñados en acero, y que los podamos optimizar a manera de hacerlos rentables y factibles en el proceso de ejecución, y así como también asesorías técnicas de todo lo que ustedes requieran en cuanto a los sistemas constructivos en acero. Podemos tener charlas virtuales de asesorías técnicas en donde ustedes nos puedan exponer sus temas y nosotros podamos apoyarles en lo que nosotros podamos en cuanto a estos temas, ¿ok? Bien, vamos a pasar a lo que nos trajo el día de hoy. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque se siguen sumando personas a la conferencia, y me gustaría que la mayor parte de las personas tuvieran el acceso a tomar la conferencia, porque ha sido una de las conferencias con mayor solicitud que hemos tenido en estos días. Entonces, vamos a iniciar leyendo la semblanza del doctor Edgar, y posteriormente damos inicio a la conferencia. Recordarles que en la plataforma existe una sección de preguntas
en donde ustedes pueden hacer ya sea una pregunta, algún comentario en particular. Nosotros los vamos a ir leyendo y comentarles también que la sección de preguntas tiene disponible la parte de darle hacer las preguntas más populares. Esto quiere decir que si tenemos muchas preguntas a lo largo de la conferencia y el tiempo no nos alcance para leerlas, bueno, pues las preguntas que tengan mayor popularidad serán las que se van a leer. ¿Cómo participan ustedes? Ahí mismo en esa sección ustedes van leyendo las preguntas y le van dando un like como si estuvieran en Facebook o Twitter. ¿Ok? Entonces, así como ahorita ya nos están poniendo ahí muchos me gusta en el mensaje que mandó mi compañera Brenda, igual podemos hacerlo en cuanto al tema de preguntas para que el doctor nos pueda contestar las que tengan mayor popularidad. ¿Ok? ¿Algún tema en particular, ya que quieran tratar directamente con nosotros? Saben que al finalizar la presentación lanzamos una encuesta. Sabemos que muchas personas ya la han llenado, entonces si ustedes consideran que ya no es necesario llenarla, no la llenen. Personas que consideren que quieren tratar algún tema en particular con nosotros, pues la encuesta está abierta para que ustedes puedan tratar cualquier tema. Y así también comentarles que nuestros teléfonos y nuestros correos están abiertos. Hemos tratado de dar respuesta lo más pronto posible a los mensajes, a los correos que ustedes nos mandan. Pero créanos también que es muchísima gente la que nos manda correos, entonces luego hay veces que contestamos muy rápidamente para poder darles servicio a todos. Entonces, Edgar, si me escuchas, puedes iniciar poniendo tu presentación, por favor, en lo que yo leo tu semblanza. Bien. Vamos a leer la semblanza del doctor Edgar. Doctor Edgar Tapia Hernández, profesor investigador, doctor en Ingeniería Estructural, ha publicado más de 70 artículos de investigación relacionados con la ingeniería estructural en congresos nacionales, congresos internacionales, revistas indizadas y reportes técnicos. Ha sido director de más de 25 tesis de licenciatura y posgrado en Ingeniería Estructural, coautor de 4 libros relacionados con el análisis y diseño de estructuras. Ha sido profesor visitante de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, y realizado estancias de investigación en la École Polytechnique de Montreal, Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido distinguido con la mención honorífica del Premio Nacional de Tecnología y Ciencia aplicado a la Industria Siderúrgica 2016 de la Canacero, el Premio a la Ingeniería 2012 de la Academia de Ingeniería de México y el Gobierno del Distrito Federal, el Premio a la Mejor Investigación Doctoral en 2011 por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Premio al Artículo de Investigación Sobresaliente de la Revista de Ingeniería Sísmica, periodo 2011-2012 y el periodo 2015-2016, entre otros. Miembro del Comité Técnico del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, IMCA, miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Instituto de Infraestructura Educativa, miembro de comités técnicos de estructuras de acero y análisis no lineal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, coordinador del Diplomado de Análisis No Lineal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, miembros del Comité Técnico de las Normas Técnicas Complementarias de Diseño y Construcción de Estructuras de Acero del Reglamento de la Ciudad de México 2017, miembro del Comité Técnico para la elaboración de los comentarios y ejercicios de las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño por Sismo 2017, Edgar Tapia es el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Bienvenido, Edgar. Adelante. Pues gracias. Quiero iniciar agradeciendo a la AMDROC que me ha hecho favor de invitarme a participar en esta conferencia. Igualmente mi agradecimiento para la empresa Gerdau Corsa que igualmente se involucró para concretar esta invitación. El tema que me pidieron que platicara en esta tarde es sobre el comportamiento de las estructuras de acero en sismos recientes.
Yo soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mis líneas de investigación están relacionadas con el comportamiento, modelado, análisis, diseño y normatividad de estructuras de acero. Entonces, ocurren los sismos del 7 de septiembre del 2019, perdón, del 7 de septiembre y del 19 de septiembre del 2017. Y pues yo lo que hago pues es intentar pues entender cómo se comportaron las estructuras de acero, y eso es lo que dio pie para esta plática. Como ya les hizo ver el ingeniero Gabriel Guerra, yo no tengo vista, yo lo que veo en mi computadora son las diapositivas, así que usen ese chat que les decía para pues que elaboren las preguntas. Estas preguntas pueden ser a lo largo de la plática y las retomamos hacia el final. Pero pues más bien hacia el final vamos a reservar un tiempo para preguntas y respuestas, y con gusto haré mi mejor esfuerzo por responder. Entonces, este es el camino que les ofrezco para esta tarde. Quisiera que habláramos del daño en estructuras de acero, después que volteáramos a ver cómo le fue a las estructuras de acero en la zona epicentral. Eso me va a dar pie a hablar un poco cómo es la interacción entre los muros de mampostería y la estructura de acero. Hay que hacer aquí un comentario del comportamiento de edificios altos. Como vamos a discutir más adelante, la realidad de las estructuras hoy en día es muy diferente. Hay muchos edificios altos en la Ciudad de México, y me da pie para comentar algunos aspectos superficiales de la vulnerabilidad de las estructuras. Llegado al punto, seré muy enfático que no es simplemente cambiar de sistema estructural, sino que hay cosas que tenemos que tener en consideración, y al final juntos hagamos algunas conclusiones. Entonces, volteamos a ver el daño estructural. Viene el sismo del 7 de septiembre, que también vamos a tratar, pero no con la profundidad pues no hubo muchas experiencias en estructuras de acero, aunque las que hay aquí les vamos a platicar. La experiencia o la mayor parte de la conferencia está centrada en el sismo del 19 de septiembre, jueves 19 de septiembre. La magnitud del sismo, 7.1. El sismo fue, no, tampoco podemos entrar en estos detalles, pero el sismo fue un sismo de intraplaca de profundidad intermedia, es decir, bastante superficial, pero tuvo la característica que estuvo localizado su epicentro a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, es un sismo que tuvo demandas que golpeó fuertemente o puso examen complicado a las estructuras en México, en la Ciudad de México, por su cercanía. Entonces, después del sismo del 19 de septiembre, unos días después, ustedes saben para que se pueda construir una estructura importante en Ciudad de México, es necesario atender las recomendaciones o los permisos con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Entonces, el instituto, después del sismo, estaba en condiciones de elaborar un reporte técnico. Entonces, yo tenía mi edificio, el edificio es algo privado, tenía mi edificio y yo le daba el permiso, hacía una solicitud al instituto para que fuera a levantar un reporte técnico. En la diapositiva están la cantidad de reportes técnicos que se realizaron en función del daño estructural que tenía. Entonces, entre más a la izquierda estoy, la estructura tenía más daño. De hecho, el daño máximo es colapso. Y del lado derecho, pues esta estructura llega hasta un reporte sin daño. Entonces, pues obviamente la recorté. Si yo tuviera que identificar las estructuras que tenían un daño importante, pues esto tomaría colapso total, colapso parcial y las que están en riesgo de colapso. Hay que subrayar aquí que este conteo, los reportes que realizó el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, no son todas las estructuras que estaban dañadas. Por ejemplo, sabemos que colapsaron más de 40 estructuras, y si me fijo los reportes de colapso total, pues resulta que no son 40, son menos de 20. Así que seguramente el número final de estructuras
es mucho más grande. Pero decíamos, si sumara las que tienen colapso total, las que colapsaron parcialmente o las que están a punto de colapsar, sumo 213 edificios. Y quiero que vean que tener una ciudad con 213 edificios con daño tan grande, pues hace que la ciudad tarde mucho tiempo para recuperarse después del evento extraordinario. Esta cualidad es algo que se llama resiliencia. Entonces, resiliencia es el tiempo que se tarda mi edificio en recuperarse del evento extraordinario. Extrapolen esto a la colonia. ¿Cuánto tiempo se tarda la colonia en recuperarse después de ese evento extraordinario? Ojalá me sigan que esto debe de incluir pues agua, luz, que la estructura esté habitable, escuelas, oficinas, casas, habitación, y obviamente esto me lo tengo que llevar a toda la ciudad, pero pues con 203 edificios a punto de colapsar, el tiempo de resiliencia y la respuesta resiliente de la ciudad pues está muy lejos de lo que se espera. Y en cuanto a mí, pues me tiene que esto mover o darme a entender que necesito empezar como parte de mis diseños, empezar a incorporar esta cuestión de resiliencia, porque no es suficiente que el edificio no colapse, sino que el inversionista, el dueño, en la oficina, en la escuela, en los departamentos, pues quisiera que su estructura no solo no colapsara, sino que además quedara ocupable en operación inmediata después del sismo. Vean que en medio de lo que se consigue eso es acudir a sistemas de control de la respuesta sísmica. En particular en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, estamos implementando muchos esfuerzos para conseguir que esto sea una realidad en la práctica mexicana, y más adelante voy a hacer un comentario más a detalle de eso, de los sistemas de control de la respuesta sísmica. Entonces, apenas ocurrió una semana después del sismo y algunos colegas, unos de Estados Unidos, otros de México, hicieron un conteo del sistema estructural de los edificios que colapsaron. Entonces, aún con el edificio ahí colapsado, intentando rescatar gente, ahí se intentó hacer un primer conteo. Estos investigadores contaban 27 estructuras que tenían un sistema estructural. Perdón que está en inglés, ya les expliqué que esto fue algo binacional. Alguna de sistema estructural que era columnas de concreto con losa plana. Ese sistema de losa plana no lleva traves, sino más bien, en algunos casos se trata de una losa con un peralte grande, 14, 22 centímetros, y lleva columnas. Entonces, a veces para que la losa quede más ligera, lo que hacen es ponerle casetones, o sea, es una losa tipo waffle, pero vean que no lleva traves tal cual. Entonces, ellos identificaban que en la mayoría de los casos estaba relacionado con esta losa plana. Identificaron algunos casos de mampostería no confinada, esto es, a lo mejor tenían castillos y dalas, pero no estaban en la separación adecuada. Identificaron otros casos donde sí estaban separados y a pesar de eso, por alguna razón, las estructuras se habían colapsado. Identificaron 3 casos de marcos momentoresistentes, trave de concreto con columna de concreto, y en ese momento, una semana después del sismo, identificaban una estructura que parece que era la mitad de acero o parte de acero y parte de concreto. Cuando pasaron los días, nos dimos cuenta que esa estructura en realidad tenía unos aditamentos como de fachada o tal vez en la azotea, que parecía como que, ya que está en el suelo, parecía que era parte de acero y parte de concreto, pero en realidad no. Eran unos elementos como de fachada o hasta arriba, de manera que el sistema estructural no era de concreto, era de acero, no era de acero, sino era también una estructura de concreto. Entonces, resumiendo, no colapsó ninguna estructura de concreto. Pero como ya les platiqué en mi grupo de investigación con mis estudiantes, pues yo estudio estructuras de acero. Así que, pues yo me puse a la tarea de llamar a los colegios de ingenieros, de arquitectos, a los institutos, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Construcción en Acero, a las alcaldías,
a los colegios o autoridades administrativas, obviamente aquí en Ciudad de México, pero también en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala, y que buscaba una estructura de acero dañada. A veces me encontraba con que me decían, acá hay una estructura de acero, e iba y me encontraba con esto. Una cancha de frontón, alcaldía Miguel Hidalgo, pues evidentemente sí ahí está dañada una de las armaduras, pero ni siquiera hay modo de saber si se dañó a propósito del sismo o si ya estaba dañada. Y lo que es una realidad es que eso pues no va a ocasionar el colapso del sistema estructural, es un daño, sí, pero no pone en riesgo la respuesta del edificio. Del lado derecho, igual una estructura de acero, acá tengo una estructura de acero dañada, iba, y es una concesionaria automotriz, o sea, estoy tomando la foto desde donde venden los carros. Sí, claro, ahí se ve una mala interacción entre el muro y la cubierta de acero, pero no es algo que ponga en riesgo la estabilidad del sistema. Ahí pues hubiera estado bien que estuviera separado, pero pues ya después del daño, pues simplemente hay que reparar, no es algo que vaya a poner en riesgo de colapso. Hasta que nos encontramos con esto. Se trata de un edificio, vean lo que es bastante regular, el tamaño de las crujías también es bastante regular, tiene un sistema de armaduras planas como traves y las columnas son de sección cajón. Entonces, entre la armadura plana y la columna hace un marco momento resistente. El año de inauguración anda por 1990, o sea, tenía unos 25 años, 27 años de haberse inaugurado. Tenía buen mantenimiento, era un edificio de oficinas, aunque tenía habilitadas algunas secciones como bibliotecas e incluso como aulas de capacitación y otra parte incluso como venta como tienda. De este edificio hay que decir que en la década de los 60, 70, 80, 90 era muy común que la trave, en lugar de ser una armadura, una viga ahí o una viga hecha con placas soldadas, se recurriera a una armadura plana. Y la razón es porque en México no se fabricaban vigas y de gran peralte, sino que las vigas que estaban disponibles eran de pequeño peralte o bien de importación, que las hacía un poco más caras. O si las iba a hacer de sección soldada, pues este asunto de la capacitación de soldadores calificados, pues si hoy en día es difícil de encontrarlos o de entender quién tiene uno, pues imagínense en los 60, 70, 80. Entonces la opción era importarla. Pero imagínense sin internet y con un teléfono que no trabajaba ni siquiera con fibra óptica, de aquí a que llamo a Alemania y me responden y les hago la transferencia y que sí llegó, que si no llegó, de banco a banco, y las embarcan las vigas, se las traen a Veracruz, las pongo en el tren y hasta que llegan al lugar de la obra, pues ya acabé. Entonces, por eso es muy común que en México existan traves que son armaduras de alma abierta. ¿Y qué nos encontramos? Fuimos a visitar el edificio, sabíamos que era un edificio de acero, pero a pesar de que pudimos dar un recorrido con detalle, primero, segundo y tercer piso, en segundo y tercer piso la mayoría de las columnas estaban visibles y las traves, pero en planta baja la mayoría de las columnas estaban recubiertas, en algunos de los casos en tabla roca y en otros de los casos estaban rodeadas de mampostería, o sea que esto que está aquí adentro es una columna, lo que está aquí adentro es una columna. Los muros estaban con mucho daño, varios centímetros, las grietas eran de varios centímetros. Y entonces si yo venía a esta esquina y tomaba plomo y me iba a la otra esquina y tomaba plomo, definitivamente el edificio tenía una deformación residual. Eso implica que algo se había dañado. Pero si nos fijábamos en las traves, las vigas de alma abierta, esas estaban bien. No había pandeo en compresión, no había fluencia en tensión, ninguna soldadura se ve desoldado, las placas estaban bien. Incluso las columnas dijimos, de segundo y tercer piso que alcanzábamos a ver, estaban bien. O sea, a lo mejor un poco de falta de mantenimiento en algunas bodegas, en la tabla roca, pero en general todo estaba bien. Sin embargo, ya sabíamos que había daño.
Entonces hablamos con los dueños, les dijimos que eso ameritaba una revisión más detallada. En una segunda visita fuimos con ¿cómo se llama? Con Picoleta, y nos dieron permiso de quitar la tabla roca alrededor de las columnas, y lo que nos encontramos fue esto: articulaciones plásticas en la columna, en la parte de abajo y la parte de arriba. De las columnas de planta baja, 29 de las 54 columnas estaban dañadas. Entonces, ¿qué esperamos de este sistema estructural? ¿Cómo les ha ido antes en otros sismos? Tengo que regresarme al sismo de septiembre de 1985. En ese conteo, el único edificio de acero que colapsó en el 85 formaba parte de este complejo. Era el complejo de Pino Suárez, erigido junto a lo que hoy es la estación del metro Pino Suárez, es decir, en zona del lago. Se había inaugurado en 1970, o sea que para el 85 tenía 15 años de haberse inaugurado. Era una edificación muy moderna, conformado por dos estructuras no tan altas, más bien chaparritas, la A y la E, y tenía tres edificios, tres torres más altas, la D, la C y la B. De ellas, una colapsó, como se ve en la esquina inferior izquierda, y las otras dos, aunque no se aprecia en la fotografía, terminaron con mucha inclinación, estaban muy dañadas, no colapsaron, y lo que ocurrió es que después del sismo, pues ya saben que habían cientos de edificios colapsados o con daño parcial. Entonces lo que hicieron con esos edificios fue quitarle los muros, o sea, demolieron los muros y quedó el esqueleto de estructuras de acero, que ayudó a entender qué es lo que había ocurrido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las diagonales empezaron a pandear, el elemento en compresión empezó a pandear. Una vez que dejaban de funcionar las diagonales, pues el incremento de cargas iba directamente a la columna se desoldaba, se formaba la articulación plástica que ya platicamos. Una vez que esta columna de trabajar le transmite su carga a la columna de al lado, una vez que la columna de al lado deja de trabajar, se la pasa a la otra columna hasta que se forma el mecanismo de colapso completa y el edificio colapsó, como se ve ahí. ¿Qué es lo que hubiéramos querido? O sea, ¿qué es lo que no funcionó bien? Pues nosotros hubiéramos querido que se formara un mecanismo de colapso que nosotros pudiéramos predecir. Y en ese mecanismo, la primera línea de defensa, lo que ocasiona, lo que representa el fusible, es un segmento de la viga que se llama viga enlace o viga especial. No toda la viga, solamente yo quiero que la respuesta esté en ese segmento especial, de manera que entonces la columna esté diseñada para la máxima capacidad que puede desarrollar ese segmento especial. ¿Cómo se hace eso? Ese segmento especial, la máxima capacidad, se calcula en términos de la ecuación que está ahí abajo. Esa ecuación la saqué de la norma técnica del capítulo 12, y ese cortante que estamos calculando ahí, aunque se vea aparatosa la ecuación, en realidad no lo es muy intuitiva. Pues se convierte en carga axial una vez que llega a la columna. Entonces la columna se diseña por flexo-compresión, considerando la articulación plástica en ese pedacito de viga. Así hubiéramos querido que ocurriera en el sismo de 85, no ocurrió porque estas cosas que se llaman filosofía del diseño por capacidad no estaban tan permeadas en ese entonces, digamos que eran deficiencias que estaban en el reglamento. Y en el edificio del 2017, pues definitivamente algo pasó, porque la estructura sí debió haber tenido esta respuesta, definitivamente el sistema estructural debió haber tenido un mejor comportamiento. Y entonces, ¿cómo le fue a este edificio? Teníamos la buena fortuna, o tuvimos la buena fortuna del edificio de 3 pisos que le mostré, que estaba ubicado muy cerca de una estación sísmica. A ver, entonces lo que está en la diapositiva son las estaciones del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, se llama CIRES. Entonces, es el mapa de la Ciudad de México, se alcanzan a ver ahí un poco las avenidas principales. En colores están las zonas sísmicas: color verde, zona de terreno firme; zona amarillo, zona de transición; y los otros 3 colores corresponden a zona de lago. Entonces, a estas estaciones, hay que sumarle las estaciones de las universidades, por ejemplo, el del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, que es el lugar donde yo trabajo,
tiene una estación en cada uno de los campus. Hay otras estaciones privadas que igualmente ayudan a tener una red acelerógrafa muy sólida. Indiscutiblemente hay áreas de oportunidad, pero hoy entendemos más cómo se transfieren las ondas sísmicas. Y en especial, una de estas estaciones estaba solo a 300 metros del edificio dañado. O sea, que estaba rodeando casi una cuadra. Y entonces lo que hicimos fue hacer un modelo bien locochón del edificio. Pudimos visitarlo varias veces, bueno, hasta 4 veces, para hacer levantamientos muy detallados. Entonces, en esos levantamientos tuvimos las herramientas para reproducir el edificio. Hicimos unos modelos bien locochones para capturar la respuesta inelástica y le impusimos las señales más cercanas, en especial la señal que estaba solo a 300 metros, para entender qué es lo que le había pasado, qué no había salido bien. Les ofrezco la evolución de la carga axial en función del tiempo. O sea que en el eje de las X está la duración del sismo y en el eje de las Y está la carga en compresión. No empieza en cero porque antes de que empezara a temblar, pues las columnas tenían una carga. Lo que está en la diapositiva es la respuesta de una de las columnas que falló. Entonces, si yo me voy buscando la carga axial, pues empieza a temblar, hay poca demanda, hasta que hay incrementos más grandes, disminución más grande, disminución, hasta que finalmente termina de temblar. La carga máxima que nos refiere el análisis anda por las 400 toneladas, ahí está, como al minuto 20 segundos de que empezó a temblar. Pero si yo me fijo cuál es la capacidad que tiene la columna, pues resulta que la columna tenía 490 toneladas. Yo lo que hubiera esperado es que la trave distinguiera un segmento especial y que la columna fuera capaz de soportar esa carga. Pero la trave no está dañada y de hecho el incremento de carga axial no representa la falla de la columna. Entonces lo que pasó, ya sin mucho detalle, después les explico dónde pueden entrar a los cálculos de esto con más detalle. Lo que ocurrió es que la losa tenía, que además no es losa acero, es una losa maciza, tenía unos peraltes de 14 y 22 centímetros de espesor, de manera que no sabemos cómo estaban los conectores de cortante de esas armaduras, pero lo que sí tenemos claro es que eso funcionó como un sistema de vigas muy sólido, que terminó haciendo que incrementara no solamente la carga axial, sino también el momento flexionante. Entonces, lo que está acá es el diagrama de interacción. De este lado está carga axial, de este lado está flexión. Noten que sí hay un incremento de carga axial. Veanlo, ¿dónde está? Esto yo ya lo preveía. Pero también hubo un incremento de momento, de manera que estas columnas que sobrepasaron este límite, que es la capacidad de la columna, pues son las columnas que están relacionadas con la falla que se presentó durante el sismo. Pero noten por favor que si hubieran seguido en este proceso de diseño, hubieran aplicado la filosofía del diseño por capacidad, las columnas se hubieran comportado bien. Ese límite es este. Entonces lo que tenemos acá es que este edificio no se comportó bien porque no siguieron las recomendaciones de los reglamentos, específicamente a la luz del reglamento del 2017, de la norma técnica de estructuras de acero 2017, no siguieron la sección 12.2.4 que habla de este sistema estructural. Vamos a voltear ahora a la zona epicentral. Esa zona epicentral, aunque está en la frontera del estado de Morelos y de Puebla, vean que es un lugar donde finalmente sí tiembla. Aquí está la sismicidad de Morelos entre 1990 y el 2018. Son 28 años de sismos. Vean, por favor, cada una de esas estrellitas representa un epicentro y específicamente el sismo del 2017 es esta estrella que está acá en color rojo. ¿Qué me encuentro ahí? Me encuentro edificaciones rurales, semirurales y algunas zonas urbanas, pero no me encuentro edificios altos ni estructuras hechas, ni grandes estructuras hechas con acero.
Lo que sí me encuentro, en cambio, son estructuras de 1 o de 2 pisos, algunas veces hechas con autoconstrucción, de manera que las estructuras fueron muy dañadas de concreto, de mampostería confinada y no confinada. Y en cuanto a casos de acero, encontramos coincidencias en este tipo de sistema estructural. Es una escuela. Tengo que contarles que entre 1944 y 1995, este comité que está ahí, Comité Administrador del Programa Federal de la Construcción de Escuelas, era el encargado de construir las escuelas en el país. Entonces, si querían una escuela en Mérida, le llamaban al CAPSE y el CAPSE les mandaba, como sabía que iba a necesitar escuelas, mandó a hacer escuelas tipo y las tenían en una bodega. Entonces, si en Mérida le pedían una escuela, pues iba el CAPSE iba a la bodega, sacaba las partes de la escuela y las mandaba a Mérida. Si necesitaban una escuela, a lo mejor en Acapulco, una secundaria, pues el CAPSE iba a la bodega, sacaba las piezas y la mandaba a Acapulco. Esto implica que deben de existir escuelas que no están diseñadas para la demanda a las que serán sometidas. Por ejemplo, en el caso de Mérida, a demandas de viento huracanado, o en el caso de Acapulco, tal vez a demandas sísmicas. Encontramos dos casos varias veces, la escuela, el modelo prefabricado C68 y el modelo A70. ¿Cómo estaban conformadas? Pues con elementos que tenían paredes muy delgadas, placas muy delgadas unidas con cordones de soldadura. Así que acá hay unas vistas para entender un poco más, o hay casos donde no tenían muros de mampostería, casos donde habían muros transversales únicamente, y otros casos donde había propiamente salones, como las que se ven en la fotografía. Entonces, de hecho, hasta le ponían esos redondos que se ven en la parte de abajo para asegurarse que la estructura no se descuadrara. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que vino el sismo, se dio cuenta que eso estaba hecho con placas muy delgadas, ahí se ve, simplemente se desoldaron y pues de qué me sirve toda la estructura bien si las columnas, que es el elemento de soporte, están dañadas. Y esto incluye una interacción inadecuada con los elementos de mampostería. En el lado izquierdo está el famoso efecto de columna corta y en el lado derecho mala interacción con el muro. Y es que esto me da pie para platicar un poco más cómo funciona el muro de mampostería. La fuerza sísmica se supone aplicada a nivel de la losa porque ahí es donde hay más masa. Esta fuerza sísmica se transfiere al cuerpo, como se ve, con un vector de izquierda a derecha, y dado que eso también tiene una tendencia a la rotación, se forma ese vector de abajo hacia arriba, porque no deja que el muro se rote, se gire. Para que eso esté en equilibrio, tiene que haber un vector de la misma magnitud, pero de sentido contrario, como se ve ahí, y el problema es que esos vectores que forman parte del equilibrio del muro se terminan convirtiendo en catetos, y el cateto da origen a esta resultante, y la resultante somete parte del muro a una carga en tensión. Entonces el muro es muy bueno para soportar cargas en compresión, para soportar cargas en aplastamiento, pero no es nada bueno para soportar cargas en tensión. Así que ahí se forma un panel de tensión diagonal que ocasiona que se presenten grietas a 45 grados. Como el sismo va y viene, pues la grieta de 45 grados se forma en los dos sentidos. ¿Cómo se evita eso? Hacer que el panel de tensión diagonal provocado por fuerzas de cortante se forme, no es posible. Entonces lo que se hace es que se evita que se forme ese panel con la adición de castillos para evitar que se forme la componente vertical, y con dalas o cerramientos para evitar que se forme la componente horizontal. Entonces, una dala y un castillo, una dala, un cerramiento y un castillo, su responsabilidad no es tomar cargas gravitacionales, su responsabilidad es evitar que se forme el panel de tensión diagonal. Por esa razón, a veces se recurre a este dentado en el muro, porque uno quiere que se asegure que la carga que va a tener el cuerpo rígido se va a ser absorbida por el elemento vertical, el castillo, que va a tomar esa demanda en tensión. Entonces,
como que en algún lugar le dijeron a alguien, oye, mira, yo te construyo tu casa, tu residencia, pero para que sea más rápido, le vamos a poner, en lugar del castillo, le vamos a poner un perfil de acero, y de hecho al perfil le vamos a poner tantitas soldadura aquí, para asegurarnos que eso agarre bien, pero vino el sismo y se dio cuenta pues que eso no era mampostería confinada, era sin confinar, así que como se ven en las fotografías, grandes pedazos del muro en el suelo, pues porque era un elemento que era muy poco dúctil. Que esto me da pie a platicar un poco más de la interacción de los muros. Entonces, imaginen que yo tengo un sistema de marco, 2 columnas y una trave. Le empiezo a poner cargas laterales y por entender cómo se va incursionando su respuesta inelástica, vamos a sacar el cortante en la base de las columnas con la deformación aquí arriba, con la deformación de azotea. Entonces, si yo empiezo a monitorear eso, aquí está el cortante y acá está la deformación de azotea, voy caminando en un intervalo elástico, hay una cierta pendiente ahí, y el elemento empieza a tener daño. A lo mejor se dañan las traves, las placas empiezan a doblar, el daño se propaga en todas las traves, y luego una columna incluso se empieza a desoldar algo hasta que llega a un paso previo al colapso. Si eso mismo yo lo analizo para un muro, ahora aquí estos ya no tendrían que ser castillos y dalas, sino no tendrían que ser columnas y traves como lo hicimos acá, sino que tendrían que ser castillos y dalas, pues empiezo a monitorear también el cortante y también la deformación. Primero hay un incremento de rigidez, por eso tuve que poner el dibujito por acá. Algo se empieza a dañar, el muro se empieza a gritar de un lado para el otro, la grieta se propaga incluso al elemento confinante, o sea, castillo dala, y finalmente colapsa. Entonces, lo que tengo ahí son las curvas de capacidad que me definen cómo es la respuesta de un marco y también de un muro. Si yo a esos escenarios le impusiera un sismo que demandara a la estructura una cierta demanda de deformación, ¿qué les gusta? Tal vez digamos aquí, vean que para esa deformación el marco todavía está elástico, no tiene daño. Y si yo me sigo viendo cómo va a ser la respuesta para ese nivel de deformación del muro, pues resulta que ya está muy dañado, ya tiene las grietas, de hecho está a punto de llegar a su demanda máxima. Si yo ya veo, ya me asomo a ver el muro, me cuesta trabajo distinguir si es reparable o no, está con mucho daño. Supongamos que se incrementa otra vez la demanda de deformación, pero esta vez anda por acá. Vean que para este escenario, el marco, tiene daño en las traves, pero todavía tiene mucha estabilidad. Vean todo lo que podría ser demandado en deformación. El marco es muy estable todavía. Y en cambio el muro, para este nivel de magnitud de deformación, el muro ya está hecho pedazos. De hecho, parte del muro ya está en el suelo, si no es que la mayor parte del muro ya está en el suelo. En otras palabras, fíjense cómo el muro no es capaz de bailar al mismo ritmo que el marco. A ver, vamos a ver esto con números, con la tabla 4.2 de la norma de sismo. Entonces, acordarán que la sección 4.2.1 es la tabla 4.2.2.1 habla de estructuras de concreto, la 4.2.2 de acero y la 4.2.3 de mampostería. Entonces recorté unos pedacitos de las tablas de acero y de mampostería. Vean que en la parte de arriba, si el marco fuera dúctil o el marco fuera de ductilidad intermedia, lograrían desarrollar, estoy leyendo lo de la última columna, una distorsión de hasta 0.03. En el caso de ductilidad media de 0.02. Es una estructura pues, que tiene una respuesta estable, ya lo vimos en la curva. Y si hablara de un muro de mampostería, esto es la tabla 4.3, un muro de mampostería típico, ¿qué les gusta? Muro de tabique de barro rojo recocido. Ese es el segundo renglón. Entonces dice, muros de carga de mampostería confinada a piezas macizas, la distorsión máxima que permite antes de colapsar anda por 0.005. Es decir, es la cuarta parte o la tercera parte de lo que soporta el acero. Por esa es la razón por la cual cuando el acero aún permanece incluso elástico, no ha tenido daño, resulta que el muro de mampostería está hecho pedazos. ¿Cómo combato eso? ¿Cómo mejoro esa respuesta?
hay dos opciones, solo dos opciones. Número uno, o lo separo, el marco de acero está separado del muro de mampostería, o lo separo, o si los hago trabajar juntos, tengo que asegurarme que el marco de acero tenga suficiente rigidez, tanta rigidez para controlar las deformaciones y que se asemejen a las máximas deformaciones que puede desarrollar el muro de mampostería. Solo existen esas dos opciones. No hacerlo son estas consecuencias. Ahora estoy en el sismo del 7 de septiembre del 2017. Ese sismo ocurrió en la madrugada del 7 de septiembre, es decir que, de hecho, a mí me tocó dar una conferencia el viernes 8 de septiembre, es decir, un día después. Viajé a Villahermosa esa tarde, me dejaron en el hotel, estaba trabajando en la madrugada cuando empezó a temblar, desalojamos, al siguiente día fuimos a dar la conferencia y terminando con los colegas del colegio de allá, dimos un recorrido por la ciudad y nos encontramos este caso. Es uno de los edificios altos de Villahermosa. Vean que por fuera se ve con mucho daño, los elementos de mampostería, los elementos de fachada se ven muy dañados. Hubo oportunidad de echarle un vistazo superficial a algunas partes de estructuración y vean cómo se ve bastante bien. Es decir, las estructuras de acero está funcionando bien, traves bien, columnas bien, soldadura bien, tornillos bien, placas base bien, anclas bien, y lo que está dañado son los muros de mampostería, pero significativamente dañados. Ven que en algunos casos hasta se perdieron fragmentos completos del muro. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el muro tenía que estar separado porque aunque la estructura de acero no tiene daño, el muro de mampostería termina hecho pedazos. Y alguien diría, bueno, allá en Villahermosa, bueno, acá están más ejemplos en Ciudad de México. Ven, es un edificio de departamentos, si mal no recuerdo, creo que como 7 pisos. Los muros muy dañados, vean, incluso la sala de esa persona de plano ya le faltan pedazos del muro de manera franca, pero si le echamos un vistazo a la estructura de acero, pues resulta que estaba bien, placas bien, columnas bien, traves bien. ¿Por qué no? Pues porque no están considerando las premisas que estamos diciendo en esta plática. Hay que hacer un comentario de edificios altos sometidos a los sismos del 2017. En 1985, el edificio alto por excelencia era la Torre Latinoamericana, 181 pisos, construido en la década de los 60, 50, 60. Es un edificio que está cimentado hasta el estrato resistente, por eso es que está emergiendo. Pero hoy en día, decíamos, para entender por qué le fue también en el sismo del 85, en la parte de la esquina inferior izquierda está el acelerograma y también el espectro registrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto es en SCT, a unas cuantas cuadras de Torre Latinoamericana sobre eje central. Entonces, si yo tuviera que calcular cuál es el periodo de vivir de la Torre Latinoamericana, una medida gruesa, nada precisa, pero sí una referencia, es 0.1 de la cantidad de pisos. O sea que si la Torre Latinoamericana tiene 4.44 pisos, pues quiere decir que su periodo fundamental va a andar por los 4.4 pisos, 4.4 segundos. Es importante acá mencionar que esa ecuación pues es muy empírica, no toma en cuenta nivel de detallado, no toma en cuenta daño, no toma en cuenta sistema estructural, pero bueno, aceptemos si tiene 44 pisos, un periodo de 4.4 segundos. Entonces, si yo vengo a ver eso en el espectro de respuesta que relaciona aceleración contra periodo, entonces el periodo de 4.4 segundos, vean que resulta pues que no está relacionado con casi aceleración. En otras palabras, ese sismo definitivamente no representó un examen para la Torre Latinoamericana, pero hoy en día nuestra realidad es muy diferente. De hecho, si lo vemos en términos de altura, la Torre Latinoamericana medía hasta 166 pisos y ya tranquilamente hay muchos más edificios que tienen más de 166 metros. Algunos, de hecho, están hechos con reglamentaciones modernas y olvidé destacar en la diapositiva anterior que vean el proceso constructivo de Torre Latinoamericana. Se trata de un esqueleto o una estructura que tiene mucha regularidad entre los pisos. La regularidad en un sentido es la misma que del otro sentido.
no se ven cambios abruptos de rigidez y de resistencia entre los entrepisos, de manera que esa regularidad ha sido muy beneficiosa. Y si yo volteo a ver estos edificios modernos, pues resulta que algunos de ellos ni siquiera tienen una vista en planta simétrica, ni siquiera tienen una planta cuadrada o rectangular. Algunos de ellos incluso tienen unas formas trapezoidales del edificio y de hecho, si viera solamente el esqueleto como se ve ahí en el proceso constructivo de una de esas torres, tiene contravientos en una cara, pero las otras caras no implica que también tienen contravientos, tienen otros sistemas estructurales como muros del concreto. Entonces, la respuesta de estos edificios es muy diferente. Estoy poniendo aquí en la diapositiva una vista de la suburbio financiero, digamos, distrito financiero de la Ciudad de México. Esto está sobre Avenida Reforma. Y si me fijo cómo andan los edificios más altos, están por ahí. Y las estaciones más cercanas también las puse ahí de lo que se registró el sismo del 2017, referidas a Torre Mayor. Entonces, a Torre Mayor esas estaciones están como a 1,5 kilómetros. Pero eso implica que hay algunos de estos edificios que están muy próximos a una de esas estaciones y habrá otros que están más retirados, pero en general creo que este panorama, estos tres espectros, me van a servir como referencia para saber cómo les fue a las estructuras. Entonces, si habíamos identificado el periodo de vibrio de torre latinoamericana en 4.4 segundos, ahora estos edificios, que además son más altos, pues definitivamente deben de tener periodos como de 5 segundos, como de 6 segundos. Entonces, si yo vengo a buscar a qué nivel de aceleración está relacionado eso, pues resulta que hay muy poquita aceleración. No estamos diciendo que no se haya sentido horrible, seguramente sí se sintió horrible el sismo, pero en realidad la fuerza sísmica es muy pequeña, no representa un examen importante para estos edificios. Y este comentario me da pie para hablar de algo que se llama efectos de segundo orden. Esos efectos de segundo orden son, si yo intentara sacar un espectro de respuesta de un terreno blando, el espectro tendría que ser parecido a lo que está puesto ahí en la diapositiva. Es decir, las mayores aceleraciones sísmicas ocurren en periodos de unos 2 segundos. En cambio, si quisiera un espectro de respuesta típico, pero solo de roca o bien solo de transición, pues lo que voy a tener es que las mayores aceleraciones están relacionadas con periodos más cortos. Ahora, yo sé que un edificio alto tiene su modo fundamental, pero también no es la única manera como sabe bailar. Hay algunas otras cosas que, como sabe bailar, que se llaman modos. En este caso, el modo 2, el modo 3, se les llama modos superiores. Ahora, vean que cuando tengo la estructura en suelo blando, pues sí, definitivamente tengo que preocuparme por la demanda de aceleración en el edificio, en el modo 1, pero en el modo 2 y modo 3 tal vez no termine rigiendo, porque recuerden que esos modos además tienen una baja participación modal, y si además tienen una baja aceleración, recuerden, fuerza igual a masa por aceleración, pues resulta que a lo mejor no son tan demandados el modo 2 y modo 3 durante el sismo, y con que yo estudie a detalle modo 1, el edificio funcionaría bien. Vean eso mismo, pero ahora en terreno firme. En terreno firme, como donde están los edificios que estamos platicando, pues resulta que la mayor demanda de aceleración, la menor demanda está en el suelo de periodo 1, en el periodo 1, mientras que las mayores demandas de aceleración están en los modos superiores, en periodo 2 y en periodo 3. Esto es importante porque aunque modo 2 y modo 3 tienen una participación modal muy pequeña, dado que la aceleración es muy grande, podría ser el caso en el que rijan el diseño. Esa es la razón entonces por la cual la nueva versión de la norma técnica solicita que se haga un análisis no lineal para estructuras altas, porque los efectos de los modos superiores no se distinguen en un análisis modal espectral. Y aunque es nuevo en la reglamentación mexicana, en realidad llevamos ya mucho tiempo haciendo análisis no lineales con fines de investigación. Por ejemplo, les ofrezco algo de los que haya hecho algunos de mis estudiantes. Se trata de un marco
Se trata del comportamiento de un contraviento. Del lado izquierdo está una respuesta típica, no es la misma sección porque cada quien está estudiando lo suyo, y del lado derecho está alguna de las que han podido reproducir mis estudiantes. Observen, por favor, que son muy similares. Entonces, ya que platicamos las virtudes de las estructuras de acero, yo quisiera que platicáramos algunos aspectos de vulnerabilidad para enfatizar algo por acá. Acá están la posición o la supuesta posición de las placas tectónicas. Si hago el acercamiento para México, México tiene tiene interacción con 3 placas tectónicas, la mayor parte del país con 4 placas. La mayor parte del país está en una placa que se llama placa de Norteamérica. Hay otra placa muy grande que llega incluso hasta Asia que se llama placa del Pacífico. Hay una placa no tan grande que se llama placa de Cocos, que es la unión de varias placas por ahí. Y la placa más joven sería esa placa de Rivera. Esto quiere decir que la interacción entre las placas al sur del país o aquí a lo largo de los contactos de las placas siempre va a existir. Por esta razón, el Manual de Obras Civiles del capítulo de sismo, del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, pues lo que dice es, mira, si estás muy cerca de la zona del contacto de las placas, definitivamente va a ser una zona de demanda sísmica importante. Y si te vas alejando, pues la demanda sísmica se hace más pequeña. Noten que aquí es muy claro, más o menos de una línea paralela, pero acá en esta zona, debido al conocimiento que tenemos, es un poco diferente esa zona, de hecho es un poco más ancha. Esta zona de acá en color amarillo tendría menos demanda y la zona en color verde sería la que menos tenga demanda de todas. De aquí tengo que subrayar que acabo de decir que va a tener la que menos demanda tiene, no la que no va a tener. Y esto es porque la gente cree que ahí no tiembla, pero como vamos a ver más adelante, pues verdaderamente ocurren los sismos. Y antes de entrar a esa discusión, esta diapositiva me da pie para hacerles ver esto. Del lado izquierdo está el mapa de esas mismas zonas a la luz de la reglamentación de 1993, mientras que en el lado derecho está la versión vigente de este manual de obras civiles. Noten que hay unas zonas que acá no se ven identificado en 1993. Insisto, ¿cuántos años son? Son 22 años. En un par de décadas esto ha caminado significativamente, de manera que vean que ahora hay zonas que no estaban reconocidas acá, como esta C, que es la frontera entre Sonora y Chiapas, y vean cómo ahora ya está reconocida. Y esto lo pongo acá para llamar la atención de que es una ingeniería muy joven. Ingeniería sísmica es una ingeniería joven que está teniendo cambios significativos en pocas semanas o en pocos meses o en pocos años. Y esto es porque cada vez le vamos entendiendo más, cada vez hay más herramientas, más estudios, más mediciones, de manera que no me extraña que del 93 al 2015 haya habido toda una profunda readecuación de las zonas donde sabíamos que podía temblar y de qué magnitud. Entonces, siempre que me pongan a diseñar algo, pues sería muy bueno que voltee a ver la reglamentación más actualizada. Cuando hago este comentario con los alumnos, por ejemplo, de maestría, yo les digo que cuando ellos egresen, van a tener la capacitación en la reglamentación más actual, con el conocimiento más actual que hasta el momento se dispone, pero que al paso de los años, pues seguramente esas actualizaciones se van a ir quedando atrás para ser sustituidas por nuevo conocimiento. De ahí les digo que es importante que aunque egresamos como ingenieros, pues en algún punto hay que tomar cursos de capacitación, de actualización. Volteamos a ver a los médicos y ellos tienen sus simposios, sus congresos, para que hablen de las sustancias químicas o de la respuesta o de casos particulares, enfermedades, y nosotros muchas veces no acudimos a eso porque creemos que como ya lo vivimos en la etapa de licenciatura, pues que ahora ya no se necesita vivir. Pues vean lo que no es así. Entonces, con la demanda en color rojo no hay nada que hacer.
si yo hago un monitoreo de los sismos que se presentan en algún mes cualquiera, por ejemplo, ahí está diciembre de 2018. Ahí están los créditos, esto es del Servicio Sismológico Nacional. Y de acuerdo a sus mediciones, en diciembre de 2018 hubieron 2.460 sismos. Cuando yo doy este curso en la licenciatura, les pido a todos que saquen su calculadora y les digo, a ver, diciembre tiene 31 días, así que 2.460, yo también estoy sacando aquí la calculadora, 2.460 sismos entre los 31 días me da como resultado 79.35, o sea, son 79.35 sismos cada día en un promedio pesado. Incluso si esto lo divido entre 24 horas, me da 3.3, es decir, que tembló en diciembre de 2018 más o menos como un sismo cada 20 minutos, a veces un poquito menos. Y a lo mejor alguien me dirá, bueno, pues a lo mejor esto no nos ocurrió en ese sismo, en ese mes. Vean que hay muchos sismos en la zona donde estamos esperando que los haya, aquí en el contacto entre las placas, lo mismo acá arriba. Aquí ya habíamos dicho que esta parte es como ensanchada, y vean sí como hay sismos en esta parte, como si estuvieran ensanchando ese contacto de la placa. Y además noten que hay sismos donde supuestamente no se deberían de haber sismos. Por ejemplo, estos dos sismos en Nuevo León, o este sismo de acá de Sonora, esto de acá en Querétaro, entonces realmente es un país sísmico. Pero decía, a lo mejor alguien que me dice, bueno, diciembre de 2018 fue mala suerte, a ver, enséñame otro mes, aquí está otro mes, es enero, pero del 2019, es decir, un mes después. Otra vez hay sismos donde creo que debería de haber, acá están, sismos también en esta zona de acá. Veo mucha actividad de este lado, lo del ensanchamiento que platicamos, no lo sé. Y hay 1, 2, 3 sismos de magnitud importante, entre 6 y 5. En total, 2.607 sismos. A ver, entonces yo voy a dividir 2.607 entre 31 días que tiene enero. Me da 84 sismos por día. Es decir, que 84 entre 24 me da 3.5 sismos cada día. Es decir, que es más fácil decir cuándo no va a temblar, perdón, cada hora, 3.5 sismos cada hora. Es más fácil, es más difícil decir cuándo no va a temblar que cuándo va a temblar, siempre tiembla. A ver, vamos a ver enero 2019, acá está. Aquí se ve otra vez mucha actividad sísmica en donde yo espero que ocurra, y noten que otra vez hay sismos donde supuestamente no tiembla. Finalmente sí hay temblores, son menos temblores de menos magnitud, pero sí hay temblores. Y otra vez son 2.295 eventos. Esto dividido entre la cantidad de días, vamos a pensar que tuviera 28, no sé cuántos, pero vamos a pensar que tuviera 28. Entonces esto entre 28 me da 82 sismos por día. A ver, esto entre 24 me da 3.4 sismos por día. Ya se fijaron, siempre tiembla. De hecho, un sismo cada 20 minutos. Es un lugar donde hay muchos sismos. A lo mejor alguien me dice, bueno, pero estás contabilizando los sismos que tienen magnitud mayor a 3. A ver, tal vez si fuéramos más críticos, podríamos ver cuáles son los sismos más críticos. A ver, acá se los ofrezco. Son estadísticas de los sismos con magnitud mayor a 5 entre el 2007 y el 2014. Eso quiere decir que en el 2007 hubieron 2 sismos, sismo 8, 2 sismos, 2009, 3 sismos, 2010, un solo sismo, etc. Noten que no hay una temporada de huracanes, todos los meses tiembla. Tampoco se debe que a la resequedad del sol o que las manchas solares o que algo salió mal. No. Siempre tiembla. Estamos en un lugar donde siempre tiembla. Noten que el mes de septiembre se pierde, es como cualquier otro mes, no es un mes de mala suerte. Y yo notaría mucha actividad en el mes de marzo. Específicamente dice ahí que marzo 2012 tuvo más de 10 sismos de magnitud 5. A ver, pues hagamos un acercamiento a los días de marzo. Eso es esto. Entonces va la cantidad de sismos con magnitud, me fui hasta magnitud mayor a 3, de entre el 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Vean que en ningún caso hay un 0. O sea, aunque nada más estamos haciendo, hice ya el acercamiento solo para 5 años, o sea, desde 2010, 11, 12, 13 y 14.
vean que en ningún caso es cero. O sea, en todos los días de ese mes de marzo, de esos años, tembló. Acá se ve el problema del mes de 2012. Hay un sismo, hubo varios sismos en el 2000, perdón, el día 20. De hecho, uno de estos sismos fue de magnitud 7.1, dañó un edificio en la colonia Doctores, y luego hubieron un montón de réplicas. De hecho, varios días después, vean que yo diría que hasta como por el 25 de marzo, 3 o 4 días después, siguió habiendo un montón de réplicas, pero noten que a pesar de que hubo mucha actividad sísmica en marzo 2012, no implica que va a haber más actividad sísmica en otros años. Lo que sí implica es que vivimos en un país donde tiembla mucho. Contra la demanda sísmica no voy a poder hacer nada. En cambio, sí puedo yo tener una influencia positiva en la estructura que va a dañar el sismo. Sería mejor que yo tenga estructuras bien equipadas, regulares en resistencia, en rigidez, geometría geométrica, que estructuras que están menos equipadas. Y aquí viene entonces la llamada de atención para nosotros, porque no basta cambiar de sistema estructural. Les ofrezco acá estadísticas del sismo del 85, sino que es especialmente virtuoso el tener sistemas estructurales que estén bien equipados para solventar la demanda sísmica. Y les decía que en la diapositiva está la tendencia de los sistemas estructurales con base al sismo del 85. Ya no me detengo demasiado, pero noten por favor que otra vez marcos de concreto, traves y columnas, y también los aplana, son los sistemas que tuvieron más demanda sísmica, perdón, que tuvieron más daño. Están ahí los que colapsaron, los que tuvieron colapso parcial o daño severo. Y otra vez se nota que en estructuras de acero, pues le fue bastante bien. De hecho, ahí el conteo contabiliza, creo que 4 edificios, pero los 4 edificios son las 3 torres del complejo Pino Suárez y un edificio más en la calle de Ámsterdam que no tuvo también tan buen comportamiento, pero en general, si lo comparo con todas las otras estructuras, pues creo que les fue bastante bien. Hagamos algunas conclusiones juntos. Tengo que decirles acá que aunque llamamos a la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, a productores, a firmas de despachos de cálculo, no fue posible establecer cuántas estructuras de acero fueron sometidas al sismo. No hay manera de saber cuántas son de concreto, cuántas son de acero, cuántas son de mampostería. Sabemos que el porcentaje de las de acero es menor, pese a que han tenido un buen comportamiento. Y hagamos entonces las conclusiones. Yo diría que estadísticamente en México, otros sistemas estructurales como concreto, la mampostería, han reportado un mayor daño e incluso colapsos en sismos fuertes en el país en comparación con las estructuras de acero. En la historia consciente de los sismos dañinos en el país, el mayor colapso de estructuras modernas de acero es el complejo Pino Suárez, pero ya esbozamos que el complejo Pino Suárez se dañó por cosas que no estaban consideradas aún en la reglamentación de aquel tiempo. Hoy ya no tenemos pretexto porque eso está en el capítulo 12 de la norma técnica complementaria de estructuras de acero. Por poner en contexto, si es que alguien nos está escuchando fuera del país, en la Ciudad de México se diseña con el Reglamento de Construcciones de Ciudad de México y de ese reglamento se desprenden normas técnicas complementarias que dependen algunas o definen algunas las demandas, sismo, viento, cargas gravitacionales, y también hay unas de estas normas técnicas complementarias que definen los criterios para las estructuras. Entonces, el nombre de la referencia sería normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero. Punto número 3. El único edificio dañado durante el sismo de 2017 fue causado por una inconsistencia en el proceso de diseño. Ya vimos que lo que no aplicaron ahí, pues fue algo que se llama diseño por capacidad. Tengo 3 comentarios más antes de cerrar aquí esta presentación. El primero de ellos es ofrecer más referencias, más información donde la pueden encontrar. Vean, ahí hay una referencia sobre el comportamiento de las estructuras de acero en el sismo del 19 de septiembre, pero también del sismo del 7 de septiembre. Eso lo encuentran en una revista que se llama Revista de Ingeniería Sísmica,
es la revista de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Estoy seguro que si en Google le ponen Edgar Tepe Hernández, revista de Ingeniería Sísmica, pueden encontrar el artículo. Es un artículo gratuito, pueden bajar el PDF, pero a lo mejor esta época de la cuarentena es un buen pretexto para que no solamente acudan a rescatar este artículo, sino que le echen un vistazo al número completo o a otros números para que, por si encuentran información que sea de su interés. Además, les ofrezco esta otra artículo. En él se hacen discusiones más detalladas del edificio que está dañado ahí y también lo de la escuela. Una discusión un poco más técnica. Y esto está publicado en una revista que se llama Earthquake Spectra. Esa revista es del Instituto de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos. En inglés, o por sus siglas, se conoce como ERI. Earthquake Research Institute. Earthquake Research. Se me olvidó. ERI, Earthquake Engineering Research Institute, Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos. Estoy seguro igual que si le ponen en Google Earthquake Spectra, Edgar Tepe Hernández, también lo encuentran. Y creo que a raíz de la cuarentena, muchos artículos, o la mayoría de ellos, si no es que todos, están gratuitos. Entonces, si ingresan a Google, Earthquake Spectra, Edgar Tepe Hernández, seguramente lo encuentran, y también la invitación es para que pues le echen un vistazo a otro tipo de reglamentaciones. El segundo anuncio, pues es más bien los agradecimientos, porque aquí ya se dieron cuenta pues que hubo mucha gente que participó dentro de esta investigación. Algunos ahí están, fueron alumnos de licenciatura, otros alumnos de maestría, del posgrado de Ingeniería Estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana, y están sus nombres. Otros colegas de algunos institutos que facilitaron el apoyo para poder ingresar o darle seguimiento a una red para entender dónde estaban los edificios dañados, pues ahí están también sus nombres. Y a todas esas instituciones igualmente se les hace el agradecimiento por las facilidades para esta investigación. Y el último comentario es más bien una invitación. Ya les dije que, pues para que no se estén dañando las edificaciones, pues sería bueno que empezáramos a voltear a sistemas de control de la respuesta sísmica. ¿Qué es eso? Son sistemas de aislamiento, son sistemas de disipadores y son sistemas de contraviento restringidos a pandeo. Sensibles de eso en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, pues estamos organizando este curso de contraviento restringidos a pandeo. Ya es estas semanas, hasta donde yo entiendo, todavía hay unos últimos lugares para miércoles 27 y jueves 28 de mayo. La transmisión es en línea. Me hicieron favor a mí de invitarme a participar para discutir o explicar la parte de cómo hacer un diseño por capacidad de una estructura de acero con contravientos. Este aplica para contravientos tradicionales y aplica también para los contravientos restringidos a pandeo, que de estos de los que está centrada la atención. Entonces, vamos a platicar de eso, cómo es el diseño por capacidad. Es importante hacer hincapié que el curso no está dedicado a la investigación o a la academia. Los profesores, los estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado son bienvenidos, pero lo que busca este tipo de esfuerzos es mejorar la práctica, ayudar, dar herramientas para la práctica, para que se empiecen a implementar de una manera más clara estos sistemas de control. Después de mí viene el maestro en ingeniería Fernando González. Él es experto en conexiones. De hecho, él tiene una de los talleres más importantes del país, una fábrica de estructuras de acero más importantes del país, y nos va a explicar la normatividad de las estructuras de acero con base en la norma técnica complementaria, que dijimos que es eso, y también del manual de Estados Unidos, del American Institute of Steel Construction, ISC. Y como ya platicamos, esto va a la práctica. Así que si yo quiero implementar un sistema estructural así, pues sería muy bueno tener la experiencia de quien ya lo hizo. Y para eso está invitado el doctor Bernardo Gómez, es de una empresa que se llama Cande, y ellos han usado los contravientos restringidos a pandeo en estructuras de acero en el país,
Y debo de subrayar que no únicamente en el caso de estructuras de acero nuevas o en estructuras de concreto nuevas, sino que también lo han utilizado en estructuras de concreto como medio de rehabilitación para edificios dañados, por ejemplo, para edificios que después de hacer la revisión se veía que no pasaban la revisión, que había que mejorarla de alguna manera. Se han incluido estos sistemas de contraviento rígidos al pandeo. Y el siguiente día, jueves 28, pues uno de los mayores expertos que existen en el país, el doctor Héctor Guerrero, pues va a platicar cómo se diseña el contraviento restringido a pandeo. Y en especial hago notar que en la segunda parte de la intervención, esto es de 4 a 8, en la segunda parte de la intervención, hace un ejemplo de aplicación. Entonces, la esperanza es que este tipo de esfuerzos coadyuve a la mejora o a implementación de estos sistemas en la práctica mexicana, con miras a que para el próximo sismo, que sí va a venir, pues tengamos, en lugar de tener 200 tantas estructuras, tengamos muchas estructuras habilitadas con estos sistemas de control que ayuden a mejorar la respuesta sísmica de toda la ciudad. Mayores informes, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, smis@smis.org.mx. Para quienes están viendo la transmisión fuera del país, es posible también inscribirse a través de la página de internet. Ahí están los teléfonos y con gusto le pido al ingeniero Gabriel Guerra que nos ayude a difundir esta información por si alguien estuviera interesado. No me queda más que agradecer a la AMDROC nuevamente, que me ha hecho favor de invitarme a participar en estos cursos, en estas pláticas, perdón. Les dejo mi correo, etaph@actc.am.mx. Siempre respondo, intento responder. Si tienen incluso problemas para encontrar los artículos o algo así, con gusto intento ayudar. Y les ofrezco también esa página de Facebook. Después del sismo del 2017, hubieron muchos rumores en redes sociales sobre qué iba a pasar después, que iba a venir un sismo peor de magnitud 9, de magnitud 10, que si todo se debía a las manchas solares o que por las manchas solares ahora no va a temblar y que luego sí, o que se debía a las pruebas nucleares en Corea. Bueno, pues este esfuerzo de esta página de Facebook va justamente en el otro sentido. Va encaminado a difundir información veraz o precisa de ingeniería estructural, de ingeniería sísmica. ¿Qué encuentran ahí? Pues ayudas o videos para aquellos que son profesores, o ayudas o videos sobre pruebas experimentales, la difusión de eventos que hagan las sociedades técnicas o colegios referidos a cursos, seminarios, congresos, conferencias. Ahí es un medio en el que podemos estar en comunicación. Pues agradezco nuevamente y si hubiera alguna pregunta, con gusto intento ayudar. Mientras tanto, dejo acá la información del curso. Gracias, Edgar. Te ayudo a leer las preguntas que tenemos aquí en el chat. Voy a dar lectura de las más populares o más solicitadas por las personas. Ok, la primera. Una pregunta sobre el tema de la mampostería confinada con perfiles de acero. ¿Es viable poder crear un vínculo entre la mampostería y el perfil de acero para que el muro se considere diafragma o aporte rigidez a los desplazamientos? ¿Y cómo sería correcto este vínculo? No, es lo que platicábamos. Eso no es recomendable. O sea, o camino número 1, o lo separa, que el muro de mampostería no esté en contacto con la estructura de acero. Y si los quiere hacer trabajar juntos para que sea un muro diafragma, o sea, para que le ayude, se oponga al movimiento sísmico, entonces tiene que cuidar mucho la rigidez de la estructura de acero. Yo, en términos muy simples, o con lo que le diría si estuviéramos en clase, en la licenciatura, yo creo que les digo a los alumnos, una estructura tira a la otra. O sea, esto en lugar de ayudar, desayuda. Entonces, el pensar en poner el muro diafragma dentro de la estructura de acero es algo que a lo mejor no conviene tanto. Gustavo Castro, buena tarde. En vista de que las estructuras en acero tienen buena respuesta sísmica, ¿qué tan necesario es modificar las prácticas generales de diseño? Por decir, tengo entendido que el análisis no lineal ha tomado popularidad recientemente, pero desconozco si se implementa al concebir un proyecto. No, pues definitivamente sí se implementa. El análisis no lineal no es un método de revisión, perdón, no es un método de diseño. El ingeniero hace el análisis modal espectral como él lo sabe hacer, y como método de revisión se exige
para algunas estructuras hacer un análisis no lineal para asegurarnos que todo esté bien. En otros casos simplemente se implementa el análisis no lineal como método de revisión, aunque no se exija normativamente, sino porque uno tiene cada vez más conciencia que las estructuras no deberían de dañarse tan horrible como se han dañado y que tienen que empezar a comportarse bien. Parte de eso es lo que se discute con la implementación de estos sistemas de control. Ya ahorita les decía que 27 y 28 ya esta semana toca contribuyentes regidos a Pandeo, y también que el curso de aislamiento sísmico, también ya, curso taller de aislamiento sísmico, también ya está pues, propuesto para a lo mejor para el siguiente mes. Entonces es muy importante empezar a meterse en estas cosas porque hacia allá se va a mover la ingeniería, o hacia allá sería deseable que se moviera, y pues conviene que todo funcione correctamente. Ok. Para casos de estudio en donde no se cuente con los estudios geofísicos que avalen un diseño de espectro sísmico del sitio, ¿qué herramienta recomienda para consultar la obtención de los parámetros sísmicos? Principalmente el coeficiente sísmico de diseño CS, entre actualización de la zona sísmica de las normas técnicas complementarias para sismo, SACID, CEDIS, Sistema de Evolución de Hundimiento y Espectros de Diseño Sísmico 2018. ¿Existe una relación numérica entre el coeficiente sísmico elástico o transparente y la aceleración máxima del terreno? Mire, a ver, estuvo muy larga su pregunta, espero haberla entendido bien. ¿Qué herramientas puede tener para saber cuál es la amenaza sísmica de un lugar donde usted lo va a ocupar? El primer filtro es buscar el reglamento local. Yo le entendí que se preguntaba eso, como mira la Ciudad de México, pues hay que acudir al reglamento local, y ese está referido al SACID. El SACID le establece cuál es la amenaza sísmica a partir de un espectro de diseño. Y el espectro le define pues lo que conocemos como coeficiente sísmico, le define pues, la forma completa del espectro. Si estuviera fuera de Ciudad de México, hay lugares donde sí hay reglamento, no en todos lados hay reglamento, pero hay lugares donde sí. Entonces, uno tiene que tener presente la reglamentación local, porque eso atiende a cuestiones jurídicas, no tanto porque eso nos resuelve la vida, pero lo que yo haga, la decisión que yo tome, tiene que ser cuando menos lo que diga el reglamento. Una cosa que hace mucho la gente es que acude al manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad, al capítulo de sismo. Solo que subrayo que eso es un manual, o sea, no es un reglamento. Entonces, si usted demuestra que considerando los criterios del manual de obras civiles satisface la reglamentación local, use esa. ¿Y cómo lo hace? A partir del programa PRODISIS. El programa PRODISIS lo que hace es establecer la demanda sísmica. Si el edificio que usted está haciendo es muy importante, pues lo que conviene hacer es verificar la respuesta del PRODISIS o del SACID, de las dos, mediante un estudio geofísico, y lo que le da el geofísico es un espectro de sitio, le explica exactamente cuál es la respuesta del sitio. Ahorita eso se escucha como muy complejo, pero vea que hace 20 años o hace 30 años, el pensar en hacer un estudio de mecánica de suelos se escuchaba igualmente complejo. Sin embargo, hoy en día ya es muy común. De hecho, hasta los costos del estudio de mecánica de suelos ya ha bajado significativamente. En algún punto en los próximos años eso mismo va a ocurrir. Va a ser muy común que tengamos espectros de sitio para compararlos con la reglamentación y verificar que estamos tomando medidas conservadoras. Le anticipo que pues, las principales estructuras del país, las más grandes, tienen tanto análisis no lineal como un espectro de sitio, y que la mayoría de ellas usa además un sistema de control como este que tenemos acá del sistema de contravientos restringidos a contrapandeo. Ok, la siguiente pregunta. Los entrepisos de losa aligerada, vigueta y bovedilla, casetones, etcétera, en teoría no se consideran como diafragmas en un sismo. ¿Es viable su uso en zonas sísmicas? Mire, lo que usted necesita hacer es llevarse las cargas de la manera más simple posible al suelo. Entonces, entre más cosas usted ponga que haga que no se vayan las cargas de la manera más simple posible al suelo, pues su edificio, su estructura va a estar peor equipada.
esos sistemas tienen algunas virtudes como que son muy rápidos, por ejemplo, pero dependiendo de lo que sea, pues a lo mejor conviene ponerlos o no ponerlos. Yo más bien, antes de seguir insistiendo en estructuraciones tradicionales, yo insistiría en que aunque usted le ponga Vigueta Bobadilla o las peores irregularidades, si le pone aislamiento sísmico, mejora mucho la respuesta, o si le pone disipadores o contraviento energético zapandeo. Entonces, a lo mejor nuestra atención debe de estar encaminada para allá. Y por si fuera poco, acuérdese que cuando hace la revisión de las irregularidades, el diafragma en la norma del 2017 ya es una irregularidad, el diafragma flexible. Así que lo más probable es que por ponerle la Vigueta y Bobadilla termine diseñando todo el edificio con una fuerza sísmica más grande y pues esos son pesos, ¿no? Es dinero. Ok, la siguiente pregunta. Realizamos una edificación de acero por la zona sur de la Ciudad de México. Los muros de mampostería los sustituimos por paneles de cemento aligerado con esferas de unicel. ¿Es una buena solución? Sí, bueno, acuérdese que le ponga lo que le ponga, si no lo sopara adecuadamente, cuando venga el sismo, la estructura de acero se lo va a tirar. Entonces, sí puede ser que le ponga esa solución, es menos pesada, es agradable a la vista, se puede mejorar incluso en sentido acústico. Entonces, pues, es una buena solución, pero vea, y le insisto, en que habrá alguien que diga, bueno, yo le voy a poner cancelería y le ponen unos cristales. Si no lo separa bien de la estructura de acero, una cosa tira a la otra. Ok, Jorge Azabay pregunta, ¿qué opinión merecen las cadenas intermedias? Se ha demostrado que reducen las distorsiones, pero también que en sismos considerables suelen ser puntales para los castillos. ¿Las recomienda aplicar? Sí, pero tampoco en exceso. Ahí acuda a la norma técnica complementaria de estructuras de mampostería. Se acuerda que ahí hay pues unas distancias máximas. ¿Por qué se pone una distancia máxima y no mínima? Pues porque lo que se evita es la formación del panel de tensión diagonal. Entonces, una cadena intermedia no es que esté sirviéndole de puntal al castillo, porque el castillo no se opone a la fuerza sísmica. Lo que hace es mejorar la respuesta del conjunto, evitando que se forme el panel de tensión diagonal que ya platicamos. Ok. Rafael Páez. En sus diapositivas se nota poco uso de las columnas de sección circular que podrían tener una respuesta más estable ante sismos fuertes en comparación con las vigas de sección I o H. ¿Hay alguna estadística que refiera a las aplicaciones de criterios de selección de columnas de sección circular en edificios que han resistido sismos importantes? Pues mire, yo lo que le puedo decir son dos comentarios de eso. En Estados Unidos les gusta mucho utilizar secciones I, o sus edificios de acero se resuelven con secciones I, y en México nos gusta utilizar las secciones circulares que usted dice o las secciones cajón, pues porque la rigidez o la resistencia en los dos ejes principales es medianamente la misma. Entonces, si le pone una sección circular, funcionaría bastante bien, tanto como funciona en la sección cajón. No existen estadísticas ni siquiera de cuántos edificios de acero hay. O sea, hay muchas áreas de oportunidad acá, muchas cosas que investigar. Pues mucho menos qué sistema estructural tienen o qué tipo de conexión. Estamos llevando a cabo en los últimos meses unas investigaciones experimentales de conexiones que desafortunadamente están interrumpidas por esto de la contingencia. Pero simplemente para establecer cuál es la conexión más usada en México es un lío, o sea, no hay nada de información de eso. Y por último, le hago notar que cuando uno hace la conexión de la viga a la columna de sección cajón o circular, es necesario poner un cartabón interno. A veces poner ese cartabón interno es un relajo en las secciones de sección cajón, y en las vigas de sección I, pues no se diga, a veces lo que se hacen incluso son encamisados exteriores, es decir, pues de las dos maneras tiene varios retos por vencer. Ok, gracias. La siguiente. Dados los resultados en las estructuras de acero y la combinación con los muros de mampostería en los sismos,
y se quiere tener 0 resultados adversos, va a ser necesario prohibir la construcción de mampostería con estructuras de acero en edificios de más de 6 o 7 pisos. Pues si me pregunta si es necesario, yo le diría que no, porque eso funciona bien si el edificio estuviera, si el muro estuviera bien separado de la estructura de acero. No tendría por qué haber problema. ¿Se acuerda de lo que decíamos de estructuras resilientes o bien acudir a estos sistemas de control? La estructura no debería tener daño, que debería de ser operable tan pronto después del sismo, si se toman estas previsiones. Y número 2, un reglamento no puede ser restrictivo, o sea, no puede prohibirle a usted hacer un sistema de traves de concreto con losa plana, porque pues la idea es que usted pueda gozar de sus garantías individuales de construir lo que usted quiera, pero conlleva castigos que terminan haciendo que la estructura sea tan cara, pues que ojalá y consigan desincentivar la construcción de cosas que no funcionen bien. Okay. ¿Cuál es la interpretación física de la masa, modal efectiva o masa modal participante? Yo me supongo que se refiere a la masa que participa en cada uno de los modos. No toda la masa responde al mismo modo, sino que el 100% de la masa se distribuye en los modos. La norma le pide que incluya las respuestas dinámicas de hasta una cierta cantidad de modos, y pues a eso se refiere. Okay. ¿Qué consideración se haría en ese sistema de entrepisos si no se contara con conectores de cortante? ¿En cuál será? ¿En la armadura? ¿O en la losa, o en la vigueta y bovedilla? No sé, si nos pudieran aclarar a qué sistema de entrepisos se refieren, y ahorita continuamos con esa pregunta para hacer la aclaración, por favor. Ok, la que sigue. El gran sismo esperado para la Ciudad de México sería proveniente de la brecha de Guerrero, y en orden de qué magnitud tendría. Pero es que eso es, ¿se acuerda que yo le decía que después del sismo del 2017 habían así mitos? Pues ese es uno de ellos, ¿no? O sea, un sismo es un área desplazada del contacto entre las placas. Entonces, hoy en la tarde podría haber un sismo que pudiera ser muy destructivo, pero y no existe ningún impedimento para que sea hoy en la tarde o que sea dentro de 15 años. Simplemente que vivimos en un país sísmico, siempre va a haber sismos, y aunque hubiera un sismo muy destructivo hoy en la tarde, no hay ningún impedimento que para el viernes en la mañana haya otro. O sea, más bien a lo que hay que estar es preparados, ¿no? De tener conciencia de que esto es una amenaza real. Perdón, es decir, sí va a haber sismos destructivos. El problema es que no es uno, son muchos, ¿no? Hay que estar preparados. Ok, la que sigue. ¿Para la zona C no es recomendable la losa plana? Yo le diría que, mire, yo una vez hice un ejercicio así con mi hijo de 3 años y le puse una estructura, un castillito que no era estable. Entonces yo le dije, ¿qué tan difícil crees que lo puedas tirar? Y él me dijo, yo lo tiraría muy fácil. Entonces, ¿por qué él de 3 años dice, yo lo tiraría muy fácil? Porque no es estable. Entonces, ese sistema estructural no es redundante. Entonces, no es un sistema estable. Yo no compraría una casa que tenga un sistema de losa plana, ni aunque la demanda sísmica fuera muy pequeña o estuviéramos en otro país. Ese sistema no es redundante, no es una buena inversión. Ok. Entiendo que para confinar el muro que comenta en la diapositiva 26 debe de hacerse con castillo y una dala de concreto. ¿Qué pasa en este caso si se pretende que los muros funcionen como muro diafragma, y si no es pertinente utilizarlo como muro diafragma con un celotex, es suficiente para separar la estructura del muro? Sí, insisto otra vez, hay dos respuestas para eso. O lo separa, en cuyo caso, para que no haya transferencia de sonido, está bien que le ponga una junta Celotex o algo similar. Simplemente no queremos que se
que se junten, ¿no? Si le pone ahí algo es suficiente. O los deja trabajando juntos, pero si los deja trabajando juntos hay que ser muy, muy cuidadosos en la rigidez del sistema de acero, porque si no, una cosa tira a la otra y el día que venga el sismo, porque sí va a venir, como decíamos hace rato, pues lo que va a pasar es que pues van a haber un montón de demandas porque el departamento está inhabitable, ¿no? Ok. La formación del panel de tensión diagonal no podría contrarrestarse colocando cruces de San Andrés que trabajen como tensores adosados a los muros de mampostería. Esto es esa propuesta que dice se ocupó mucho en la década de los 70s, 80s para intentar evitar el daño. Pero bueno, pues, yo diría que está más fácil colar un castillo y una dala que poner esa cimbra así inclinada. Sí se podría considerar. Ok. ¿No considera usted que en el edificio circular de Villahermosa, Tabasco, afectado en el sismo del 8 de septiembre del 2017, el efecto sobre la mampostería es debido a daños por columna corta? Había de todo, pero no en general, si daba la poquita caminata que nos dejaron dar, pues era eso es propiedad privada. No, toda la loseta se cayó, todos los muros de pasillos hechos pedazo, los efectos ahí que se ven en la fachada, pues sí podrían ser como, sabe más bien como, no como columna corta, porque no tienen las dos columnas ahí al lado, más bien son como, funcionaron como unos muros como de acoplamiento. Pero en general el problema es que no controlaron las deformaciones. Pasa bien por resistencia, pero no pasa bien en una revisión por rigidez. Okay. ¿Hay estudios sobre edificios en riesgo a la amplificación de fuerzas debido a la igualdad de su periodo contra el periodo del suelo? Pues ese fenómeno se llama resonancia y sí deberían de considerarlo en el proceso de diseño. ¿Se podría que para un edificio alto la mejor solución estructural sería en estructura de acero ante demanda de sismos fuertes? Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Se podría qué? ¿Se podría decir que para un edificio alto la mejor solución estructural sería en estructura de acero ante demandas de sismos fuertes? No, pues haga un análisis en todos los casos, no es posible generalizar. Estas son las estadísticas de esto que se ha comportado bien, pero no quiere decir que funcione para todos los casos. Ok. Los perfiles cuadrados de las escuelas, que son hechos con placas, son propensos a abolladuras locales en las conexiones. ¿Hay algunas propuestas de conexiones para evitar este fenómeno o es mejor evitar este tipo de columnas en zonas sísmicas? Haga un análisis, revísalas a la luz del capítulo de la norma de acero y hay unos límites que debe de atender para asegurarse que funcionen bien. Ok. ¿Dónde puedo encontrar el reglamento de construcción de la Ciudad de México? En internet, en Google, póngale ahí Reglamento Ciudad de México. ¿Se tienen registros del comportamiento ante sismos de naves industriales que no tienen un sistema de diafragma rígido en su cubierta? Seguramente sí los hay, habrá que ver por ahí las reglamentaciones. ¿Cómo sería una buena separación mampostería y estructura de acero? Esa pregunta ya se comentó, ¿no? O la separa o la vuelve a poner juntas. Si están separadas, le pone pues le puedo poner una junta, y si están pegadas, asegúrese que la estructura de acero funcione correctamente, en términos de rigidez. Ok. El diseño por capacidad de las normas técnicas complementarias 2007 por sismo usa las mismas bases o principios del diseño sísmico basado en desempeño estructural. No, son conceptos diferentes. El diseño por capacidad es una cosa y el diseño por desempeño es otra. Ok.
Francisco Mena pregunta, ¿la distribución de las fuerzas sísmicas en un modelo estructural para análisis se hace en los nodos o se puede indicar como fuerzas distribuidas en traves y columnas? Pues dependiendo del análisis que esté haciendo, o sea, se puede, pues dependiendo de algunos casos va a ser una cosa y va a ser otra, no hay una respuesta única para eso, algo así. Ok, buenas tardes. ¿Nos podría explicar cuál es el sismo de colapso y cuál el frecuente? Gracias. Pues un sismo frecuente es el que ocurre todos los días, decíamos hay un sismo cada 20 minutos, el sismo frecuente, y el sismo de colapso es uno de gran magnitud que preguntaban hace rato, o sea que puede ser más destructivo. Ok. ¿Hay algún estudio que revele el riesgo en el que se encuentran las estructuras de acero ante el peligro sísmico por la brecha de Guerrero y la latencia de eventos intraplaca? ¿O cuál es el panorama general de su desempeño esperado? Pues a menos de que haya algo que los haga dudar, pues el desempeño es muy bueno, lo que platicamos ahorita, ¿no? Le consulta el artículo que le propuse de Earthquake Spectra para que estudie más el comportamiento de las estructuras de acero. Okay. ¿Hay un edificio ejemplo de admirar por su estructuración ante los sismos? ¿Es una pregunta? Sí. Pues, como que si hay algún ejemplo de edificio. Pues muchos, ¿no? Pues cualquiera que tenga un sistema de control de respuesta sísmica, contra viento, regidos a pandeo, aislamiento sísmico, disipadores, y pues los edificios bien diseñados, no solo en México, sino también en el mundo. Okay. ¿El curso de estructuras de acero con contravientos restringidos a pandeo se dará después? No, por pronto no. Se acaba de dar de manera presencial en Puebla, en el mes de marzo. Ahorita se va a dar así en línea a solicitud de algunas personas que no alcanzaron a viajar a Puebla, pero sí, no está proyectado para darse en próximas fechas. Como les decía hace un momento, de ahí la atención está a aisladores, disipadores, normas técnicas complementarias, etcétera, ¿no? Es muy probable que tarde muchos meses en lo que se vuelva a programar. Okay. Comentó durante la presentación que podría colocarse contravientos y en ocasiones se podría utilizar muros de concreto para rigidizar. La pregunta es, ¿cómo se liga el muro a la estructura? ¿Conectores, pernos Nelson, varillas soldables? Sea muro de concreto o sea muro de mampostería, el gran problema o el gran reto va a ser que se asegure que la rigidez del sistema de contraviento no sobrepase la rigidez del sistema del muro. Entonces, la verdad es que ya la conexión, pues póngale lo que le ponga. Si usted no hace bien ese trabajo, una cosa va a tirar a la otra. Entonces, puede ser que la estructura de acero tire al muro o que el muro tiene la estructura de acero, en cuyo caso es un colapso total. Entonces, la verdad es que el conector de menos, el problema está en calcular adecuadamente la resistencia lateral. Bien. Edgar, aún tenemos algunas preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo. Entonces, sí. me gustaría que cerrar.